Desde el último repaso ya han pasado más de 5 semanas y volvemos con un panorama cargado de señales cruzadas. Por un lado, la Reserva Federal, que ya ha bajado los tipos, y en cambio el Banco Central Europeo los mantiene. Y recordar que el gobierno de Estados Unidos sigue parcialmente cerrado desde el 1 de octubre, dejando en el aire muchos datos clave. Además, la confianza del consumidor ha caído al mínimo de 6 meses. Mientras tanto, las bolsas están en máximos y también el oro que se dispara. Y con unos bonos a largo plazo que no terminan de ceder. Y por cierto, ¿ya se ha acabado el ciclo de Bitcoin? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué datos nos faltan? ¿Y qué nos dice todo esto sobre lo que viene? Si quieres ponerte al día con los últimos datos macroeconómicos, el calendario de los próximos eventos y un análisis de la renta fija o la renta variable, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Ah, por cierto, si aún no tienes broker o te estás planteando diversificar tu cartera, aprovecha. Freedom24 tiene una promoción de bienvenida muy atractiva, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Y aquí podéis ver la selección de acciones, te puede tocar un gigante como BlackRock o alguna más económica. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo cotizado en el Nasdaq. Cumple con la normativa europea y MiFID II, y eso significa que los valores siempre están a tu nombre, y cuenta con el Fondo de Compensación para Inversores de Chipre con protección hasta 20.000 euros. Ofrecen acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Y desde su portal, Que Comprar, suben reseñas y ideas de inversión cada semana, y tanto una selección de valores, bonos como ETFs, que aquí podemos encontrar los clásicos indexados al S&P 500, al FTSE All World y otras alternativas de dividendos, monetarios y de renta fija. Tienes todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y sigamos con este repaso de mercados desde el último cierre del 19 de septiembre. Y podríamos ver las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, que creo que hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque podíamos apreciar que es la mejor lectura, o para ver una lectura equivalente tendríamos que irnos a mediados del 2022. Y seguimos con el PIB de Estados Unidos, lectura de finales de septiembre. Y si bajamos un poquito, nos daremos cuenta que estamos hablando de la tercera lectura confirmada del segundo trimestre, superior a la previsión y cerrando un 3,8, que sería superior a las lecturas del año anterior. Seguimos con más PIBs, en este caso de España, previsión 0,6, igual que la previsión, pero si vemos sería la primera lectura preliminar del tercer trimestre. Se cerró el segundo trimestre en un 0,8, no somos tan bollantes como Estados Unidos, y este tercer trimestre al menos seguiríamos positivos. Y una de cal y otra de arena. Seguimos con Alemania, previsión 0% y actual un 0%. Si bajamos un poco, podremos ver que ya lo vimos cómo se confirmó el segundo trimestre en crecimiento negativo y estaríamos empezando el tercer trimestre a 0, con lo que ojo, ojito. Y ahora saltamos al IPC, anhelada lectura de finales de octubre, previsión 3,1 y un poquito mejor que la previsión, un 3%. Pero si bajamos nos damos cuenta que de tener más o menos acotada esa inflación en torno el 2% parece que se vuelve a extender. Seguiríamos con este IPC de Estados Unidos hablando del subyacente, en este sentido serían excluidos los alimentos y la energía, y podemos ver que parece que está un poquito más tranquilo que el IPC convencional. Si seguimos con España vemos que fue peor que la previsión porque de un 2,9 subió a un 3,1 y podríamos ver que de estas fantásticas lecturas que tuvimos cercanas al 2% también nos estaríamos alejando igual que Estados Unidos. Pero en cambio, hablando de Europa, lectura muy calentita de finales de octubre, igual a la previsión 2,1, veríamos que España sí que estaría repuntando, pero en el conjunto de Europa, no. Recordamos también algunas decisiones de tipos, en este caso Nueva Zelanda, la previsión era que bajaran 0,25 y bajaron un poquito más, 0,50, donde en este caso se asemejaría más a la política de Europa que de Estados Unidos, todo y que en Europa la última reunión no ha bajado y aquí sí. Seguimos con Estados Unidos, esa anhelada decisión de tipos que bajaron del 4,25 al 4, ya sabéis que llevaban 6 reuniones sin mover ficha, bajaron en la última de septiembre, ahora también, y después seguiremos profundizando. Y por otro lado Europa, el tipo de interés lo dejó igual al 2,15 y la facilidad del depósito, donde se indexan esas cuentas remuneradas, la mantuvieron en el 2. Muchas personas lo daban por hecho, pero viendo la debilidad de Alemania, de ese PIB, yo creo que tienen que incentivar más el consumo si quieren que coja aire Europa, creo. Y terminamos con la última lectura oficial del paro de Estados Unidos, que en este sentido data del 5 de septiembre, y que fue un 4,3. Curiosamente la misma cifra que vimos en agosto del año pasado con aquel evento del Carry Trade de aquel lunes negro. ¿Y cuál es el problema? Que hoy, o a fecha de hoy, aún no han salido los datos de octubre. ¿Y por qué? Porque el gobierno federal de Estados Unidos lleva cerrado desde el 1 de octubre, debido a la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre ese techo de deuda. Y esto agrava evidentemente la falta de datos oficiales y añade una incertidumbre al mercado, porque los informes se publican con retraso o directamente no salen. Y para que os hagáis una idea, con este cierre ya suman 34 días de parálisis, a punto de igualar el cierre más largo de la historia reciente ocurrido en diciembre del 2018.
Y como si no fuera suficiente, también hemos conocido la confianza del consumidor americano, que se ha desplomado hasta niveles no vistos en los últimos 6 meses, alimentando todavía más las dudas sobre la evolución del empleo y de la economía real. Y visto las últimas lecturas, saltaremos al calendario de los próximos eventos, donde ya tenemos 2 fechas tatuadas. Una, el 10 de diciembre, donde habrá decisión de tipos otra vez en Estados Unidos. A ver cómo están esas quinielas. Y por otro lado, el 18 de diciembre hablará el Banco Central Europeo. Y sin embargo, como acabamos de ver, debido al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos desde el 1 de octubre, muchas de las otras publicaciones, ya sea el PIB, el IPC o los datos de desempleo, seguirán en el aire con demoras significativas. Así que, mientras algunos datos permanecen en stand-by, pasamos a analizar cómo está esa renta fija o los bonos. Y empezamos con los bonos alemanes a 30 años, que ¿qué nos damos cuenta? Que venimos de unos picos de principios del septiembre que parece que están un poco alejados. Veríamos también de unas cotas mínimas a mediados de octubre y estaría rebotando un poquito. Si ampliamos la visión, ¿qué vemos? Pues que estaríamos en las cotas máximas de incertidumbre de este 2025, superiores a todo el 2024 e incluso superando a finales del 2023. Ahora saltamos a los bonos a 10 años, que con este track que estamos viendo, pues parece muy similar. Vemos que estas cotas máximas alejadas de principios de septiembre, un picotazo que incluso ha sido inferior a los niveles de julio y ahora estaría rebotando. Si ampliamos la visión, en este caso parece que los fantasmas de principios del 2025 están lejos. Recordar, ya no hablamos de 30 años, hablamos de 10, mucha menos incertidumbre, ya sea por el techo de deuda, sea por esa productividad, y ya estamos más contagiados por la política de tipos. Y a medida que echamos atrás, sí que podemos ver en positivo que estas cotas de finales del 2023 sí que estarían más lejos en menos temporalidad. Y ahora seguimos con los bonos americanos a 30 años, que a diferencia de los alemanes que hemos visto que estarían rebotando, aquí sí que apreciaríamos que de las cotas máximas de junio estarían haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Los siguientes máximos no superan los anteriores, por eso van cayendo, y los mínimos de igual manera. Incluso en esta semana que nosotros hemos visto de Alemania que había superado, hablando de Estados Unidos no habríamos superado estas cotas. Y si lo hacemos pequeñito, ¿qué nos damos cuenta? Que parecen que los fantasmas de finales del 2023 están lejos, y también en positivo estaríamos un poquito, porque hemos visto que este 2025 había más incertidumbre, pero también alejado de estas cotas del 2024. Ahora saltamos a los bonos de a 10 años, que con este track parece que la forma es muy similar, y si lo ponemos en contexto, un poquito más de lo mismo o más positivo, porque aquí evidentemente parece que el 2024 está mucho más lejos, solo lo superamos a principios de este 2025, y estas cotas del 2023 también están más lejos. Y ahora terminaríamos con unos bonos a 4 años españoles, una inversión conservadora y más o menos bonita para todo el mundo, pero que tenemos que ver que esas oportunidades, yo os dejo otro vídeo por aquí, normalmente son efímeras. Y hablo de oportunidades cuando tienes tipos garantizados por encima del 3% y no hablas de 10 o de 15 años. ¿Y qué podemos ver? Que a medida que ha ido avanzando esta bajada de tipos, pues el rendimiento de estos bonos nos ha ido pagando menos. Y en positivo, todo y que hemos tocado cotas mínimas ha rebotado, pero no estaríamos superando las cotas, por ejemplo, de principios del 2025. Y ahora, si os parece, seguimos con el barómetro de tipos de la FED, que quedan apenas 5 semanas y un día. ¿Y qué vemos y dejamos de ver? Pues un poquito de paradoja. ¿Por qué? Porque la próxima reunión de tipos no se conforman con decir que vendrá otra bajada de 0,25, sino que más del 50% del sentimiento diría que viene una bajada doble, es decir, que bajarían 0,50. Y esto no se queda aquí. Si saltamos ya a la reunión de enero, veríamos que más del 50% volvería a confirmar que no tendría que haber venido una caída, que desde ahora hasta enero tendrían que haber venido 2. E incluso un poquito de peso en que tendría que venir la tercera. Y haciendo un pasito más hacia adelante, pensar que no hay reunión en febrero y nos iríamos a marzo. Y aquí se vuelven a polarizar un poco esos sentimientos, porque vemos que no hay un peso más del 50% que vendría otra caída de tipos, pero vemos que sí que estarían confirmando que los tipos deberían estar entre el 3,50 y el 3,75. Y por otro lado, hablando del Banco Central Europeo, parece que no quieren mover ficha, que no va a haber más movimientos, pero en este caso desconfío un poco, ni cuando dicen que sí es que sí, ni cuando dicen que no es que no. Y creo que con la debilidad productiva que tenemos en Europa, y viendo que van a bajar más los tipos de Estados Unidos, si se confirman las bajadas, yo creo que en Europa algo más deberían bajar. Pero insisto, por el tema de la productividad, para refinanciar y que inviertan. Y ahora seguimos con nuestro amigo Euribor, que en este sentido dice lo contrario. ¿Por qué? Porque podríamos ver que al no mover ficha al BCE y quizás por esas declaraciones, de estar en cotas del 2,10-2,15, estaríamos rebotando casi al 2,20%. Y podríamos ver en este histórico que los fantasmas del 4,20 ya están lejos. Aquí es cuando se inició la caída de tipos un poquito en Estados Unidos y en Europa, que le dieron gasolina para caer. Y desde que estamos en Europa en torno a ese 2,15 tipos de interés, 2 facilidad del depósito, han esperado la gasolina a Estados Unidos. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que esto se va alongando en el tiempo y podéis ver que en vez de estar perforando estaríamos rebotando un poquito. Y vista la renta fija, sigamos con los principales índices o activos.
Y empezamos con el S&P 500 directamente en velas diarias. Aquí podéis ver marcado el último repaso del mercado, que fue el 19 de septiembre. Aquí podíamos ver esa gran caída del viernes 10 de octubre con las declaraciones de Trump sobre la guerra comercial o la política comercial con China, que ya sabéis que hace mucho ruido. Y lo que sí que podríamos contrastar o ver, pues que desde la última reunión hacia ahora, pues hemos tenido un crecimiento en torno a un 3%. Y no se desmerece, ¿por qué? Porque justamente la semana anterior volvíamos a alcanzar cotas históricas de nada más y nada menos los $6.926. Ahora podíamos saltar a velas semanales, disculpar que está muy sucio, porque ya comentamos que nos podíamos indicar del próximo techo o stop de subidas con los Fibonacci. Aquí podemos ver el gran retroceso del COVID. Luego, ¿hasta cuánto extendió? Hasta el nivel 2,27 de Fibonacci. Y ya vimos que tocó el 2, o incluso el 2 después fue un techo que tocó varias veces. Luego tuvimos el conflicto de Rusia con Ucrania. En este retroceso extendiendo Fibonacci vimos que tocamos al 2%. Y aquí vimos este gran retroceso por culpa o no del belicismo de Israel, de esta guerra comercial, y extendiendo el Fibonacci y viendo otra vez el nivel 2, tendríamos que llegar, teóricamente, en torno a los 7.500 puntos. ¿Qué vemos y dejamos de ver? Pues que una vez superados estos máximos históricos ha continuado extendiendo y ahora está pivoteando con otros niveles de Fibonacci. Y ahora seguimos con el Dow Jones, ese índice americano de manufactureras. Aquí podíamos ver también el último repaso del mercado. Desde entonces más o menos ha tenido una tendencia ascendente, habría subido en torno a un 2% y cuando estaban máximos en torno a un 4%. Y de la misma manera que el S&P 500, justo la semana anterior tocó cotas históricas de nada más y nada menos que los 48.088 puntos. En velas semanales, similar pero diferente. Aquí podríamos ver este doble techo y esta gran caída de la política comercial de Trump, que casualidad o no estuvo consolidando los anteriores máximos que venían del conflicto Rusia con Ucrania, y que aquí en este retroceso, casualidad o no, consolidó los anteriores máximos o muy cerquita de los máximos pre-COVID. Y para tener otra visión, pues lo podíamos ver en velas mensuales desde 1983. Aquí podíamos ver esa década cruda del 2000 con las .com y las subprime, pero podríamos ver en el largo plazo que de momento mantiene esta tendencia ascendente. Lo iremos comprobando. Y ahora seguimos con Alemania, con ese DAX, que tiene un gráfico muy diferente al tridente americano. Ya hemos visto que la tendencia de Estados Unidos era creciente y aquí vemos un rango a toda regla. ¿Por qué? Porque tiene un techo y un suelo. Y podríamos ver, porque desde la última reunión de septiembre hemos crecido un poquito, pero insisto, estaría manteniendo este rango o estructura. Y con velas semanales, como comentamos, es muy diferente. Podemos ver en este retroceso de abril que no llegó a consolidar los anteriores máximos del conflicto Rusia con Ucrania. Verá si nos está engañando que es un chivato que tendrá que volver a testear y a consolidar, o no, o realmente tiene una superproductividad y nos vamos a ir a la luna hablando de esa renta variable. Lo que está claro que hemos visto otros datos fundamentales, como sería ese PIB, para que cada uno ya se monte su película. Y por dar más pistas, aquí podríamos ver como el tridente americano consolidando COVID, pues levemente lo testeaba, y en cambio en este caso Alemania lo que hizo es penetrar mucho más. Que pueda ser que esto fue un recorte mucho más sano para que esta subida no tenga que volver a consolidar, pero en este caso Alemania normalmente siempre también ha ido consolidando todos los ciclos. Y seguimos con ese VIX o volatilidad, que fijaros, desde el último repaso del 22 de septiembre lamentablemente no hemos perforado este punto, en todo caso ha aumentado. Incluso aquí veríamos esas declaraciones sensacionalistas o no de Trump sobre la política o guerra comercial con China de ese jueves y ese viernes 17 de octubre, que hicieron subir nada más y nada menos el VIX que casi 30 puntos. Y recordar que en torno a 20 ya es un escenario o un mercado con mucha volatilidad. Se mueven los activos muy ágilmente y normalmente lo aprovechan eso para posicionarse las manos fuertes. Y una de cal y una de arena. Vemos que el tridente americano sigue cotizando en máximos históricos y en cambio vemos en positivo que no se acaba de relajar la volatilidad. Con lo que si cae y se relaja, pues creo que aún subirían más los activos. Seguimos con el Brent, directamente en velas diarias. Último repaso del 19 de septiembre, en este caso ha caído un poquito más. Parece que ha testado estas cotas mínimas, pero de momento demuestra debilidad. Estaría haciendo máximos decrecientes. Seguimos con nuestro amigo oro, en este caso es el que más ha repuntado. Desde el último repaso de mercados ha llegado a subir de manera puntual, que se dice muy deprisa, un 20%. Y podríamos ver cómo ahora desde los máximos anteriores cayó más de un 10% y ahora tendría un retroceso en torno a un 8,5%. Y quien tenga curiosidad y quiera saber un poquito más del oro, os dejo otro vídeo por aquí. Y en este sentido saltaría velas mensuales, ni tanto dibujo para no liarlos tanto, y observar por los diferentes ciclos que ha tenido. El ciclo del año 1980 fue un ciclo de 20 años, después con la crisis de las .com o esas subprime pues tuvimos un ciclo de 10 años, y en este caso veremos este ciclo si se reduce a 5 o aún si continúa subiendo. Y ahora viene ese apartado donde recordamos o hablamos de algunos ETFs concretos y ojo con ese divisa. En este caso concreto podríamos ver el ACWI, que sería ese mundo desarrollado más los emergentes que estaría cotizando a cotas históricas.
Y en este caso, cogiendo otra emisión de ese PDR que está en euros, a diferencia que llevamos todo el año, que como se apreció mucho el euro no superábamos los máximos de febrero, pues con las últimas subidas de la bolsa, y en este caso que se ha depreciado un poco el euro, podemos ver que ya estaríamos otra vez en máximos históricos. Ahora saltaríamos otra versión de MSCI World, si los emergentes, en euros, para que veáis que también de la misma manera, aunque no tenga los emergentes, en este caso también ha superado las cotas históricas. Y saltando a los emergentes, los tenemos en dólares, sí que parece que están en cotas históricas, pasamos a velas mensuales y efectivamente, ya hemos superado los máximos de mayo del 2021. Y por supuesto que el Vanguard VT, que son todos esos desarrollados más o los emergentes y small caps, aunque esté en dólares, más de lo mismo, ha superado sus cotas históricas, con lo que parece que todo viento en popa. Y ahora seguimos con EasyShares a más de 20 años, con el ticker TLT, que ataca o replica fondos de inversión o ETFs que invierten en bonos de máxima duración, en este caso en bonos americanos a más de 20 años, y ojo ojito que estaría en dólares. Desde el último repaso del 19 de septiembre, pues vemos que de manera puntual ha llegado a crecer un 4%, aunque ahora estaría retrocediendo. En velas semanales nos llevamos una idea de las anteriores cotizaciones con las diferentes decisiones de tipos. Y ahora aquí parece que estaría haciendo un rango, concretamente una acumulación, si el precio tiene que subir, para arriba. Llevan mucho tiempo que estarían descargando. Pensar que estos bonos de máxima incertidumbre más tiempo es lo que la gente no se fía. Uy, Estados Unidos no tiene techo de deuda. Uy, que la están guiando con la guerra comercial. ¿Nos van a poder pagar todos esos intereses? Tienen que pagar muchos intereses. Y vemos que aunque estén descontadas esas bajadas de tipos, porque aquí salió la baja de tipos y retrocedió seguramente por las palabras de Powell, yo entiendo que cada vez más pronto que tarde esto tendría que revertir, para no ser que salga un belicismo, salgan más fantasmas. Y ahora seguimos en velas semanales con su hermano gemelo de X-Trackers, pero en este caso más de 25 años y bonos de la eurozona, no bonos americanos, sino de la eurozona, con lo que aquí estarían en euros. Y yo creo que aquí hay un poco de divergencia. ¿Por qué? Porque podemos ver que no está cotizando los mínimos de finales del 2023. Y como hemos visto y repetido hablando de los bonos alemanes a 30 años, ahora mismo estamos en cotas superiores al 2023. ¿Cómo se come que esto no esté aquí abajo? Pues entiendo que están descontando y aunque en tema de riesgo puntualmente ahora penalicen por la productividad o por lo que ellos quieran, que los bonos de Alemania tienen mucho más riesgo, en esta cotización, que es un remix de todos los bonos, yo creo que más pronto que tarde, insisto, tendría que venir el movimiento de rebote. Lo comprobaremos. Ahora podríamos ver la gráfica del euro-dólar directamente en velas semanales. También nos daríamos cuenta, desde que hicimos el último repaso, en este caso, todo el mundo que invierta en el SP500, etcétera, en dólares nos hemos beneficiado pues de un repunte de un 1,86. Recordar, si tú inviertes en dólares, aprecia el euro, pierdes, pero si se aprecia el dólar, ganaríamos más. En todo caso, destacar este movimiento tan agresivo de principios de año hasta entornos actuales, que nos ha hecho dejar de ganar un 10% la rentabilidad, insisto, por la apreciación del euro. Y ahora, señoras y señores, saltamos con Bitcoin, que ya tengo muchas personas nerviosas. Hemos llegado al fin del ciclo, solo acaba de empezar. Si os parece interesante que dediquemos un vídeo solo para ello, os leo en comentarios y preguntas. Dicho esto, una de las analíticas o comparaciones o estadísticas que podríamos sacar. Vamos a ver las fechas de los anteriores ciclos que más o menos han repetido los últimos 4 años. ¿Qué podemos ver? Que en este ciclo, que era el tercer ciclo, los máximos históricos de Bitcoin los hizo el 11 de diciembre. Si seguimos con el cuarto ciclo, ¿qué vimos o dejamos de ver? Que en vez de diciembre se anticiparon un mes, porque se hicieron en la semana del 8 de noviembre. Y si nos fijamos en este patrón, podíamos ver o entender que se estaba adelantando el ciclo de máximos de Bitcoin un mes cada ciclo. Con lo que si fue en diciembre, con lo que si fue en noviembre, este año nos tocaba en octubre. ¿Y qué pasa y deja de pasar? Que lamentablemente la primera semana de octubre ha hecho otra vez sus máximos históricos, alcanzando nada más y nada menos que los 126.272 dólares. ¿Qué pasa? Ahora lo hago la inversa en velas semanales. Que desde entonces no hemos vuelto a superar esa cota histórica. Y ya sabéis que para confirmar una tendencia o fortaleza siempre tenemos que superar los máximos anteriores. Con lo que entenderíamos que con el patrón de diciembre, noviembre y octubre, quizá ya hemos llegado a su fin. Pero entenderme, no es ninguna confirmación de nada, pero lo tendremos que seguir de cerca. Y si seguimos con esa dominancia, que es el peso de Bitcoin respecto a todo el ecosistema, un poco de castaña. ¿Por qué? Porque todo el mundo recordará pues el sábado o viernes 10-11 de octubre, donde para mí fue pura manipulación y reventaron y sangraron muchas meme coins, altcoins y shitcoins. Y en este sentido vemos que no estaría dando tregua dicha dominancia. Y siguiendo con la analogía del ciclo anterior, sí que es verdad que hubo un repunte, pero luego cayó de manera muy drástica. Y aquí he hecho el repunte y las últimas semanas lo único que hace es subir. Con lo que tenemos un panorama bastante desolador para las criptomonedas más pequeñas. Hemos visto cómo Estados Unidos ha empezado a bajar los tipos, como en paralelo el gobierno federal sigue parcialmente cerrado, e incluso como algunos datos macro clave aún ni han salido. Y mientras tanto, fiesta, las bolsas continúan cotizando en máximos, el oro desatado y Bitcoin que quizá ya nos anticipa el siguiente ciclo. Y aunque los bonos a largo nos siguen diciendo lo mismo, el mercado no se fía del todo.
Y ahora os pregunto, ¿creéis que efectivamente los bonos nos están avisando de algo que no queremos ver? Os leo en comentarios. Y si este tipo de vídeo te ha sido útil, ya sabes, déjame un buen like, suscríbete si aún no lo estás, compártelo con aquel que lo pueda necesitar y nos vemos en el próximo.